Sabemos que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Queremos agradecerte porque nos permites poder reunirnos, porque nos permites poder siempre venir aquí, prepararnos, desarrollarnos en tu buena palabra para poder compartir con cada uno de nuestros hermanos a la que nos has dado el privilegio de poder llevar tu mensaje ahí en los diferentes hogares del ministerio, donde nos permites poder llegar, Señor. Ayúdanos siempre a poder hacerlo con toda la pasión, con toda la devoción posible, que nuestro corazón siempre esté hincado delante de ti, Señor, para que en todo tiempo podamos avanzar contigo, Señor, y poder rendirnos siempre en nuestro corazón a ti. En el nombre de Cristo, ponemos este tiempo en tus manos para que tú lo ministres y lo administres de acuerdo al propósito de vida que tú tienes para con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos bueno, hermanos, saben que hemos venido hablando acerca de escatología estos últimos, que casi lo que llevamos de este año, ¿verdad? Ahora yo quiero que nos centremos. Hemos estado hablando de la resurrección, del rapto, acerca de los turnos de resurrección, pero ahora quiero que avancemos un poquito y nos vayamos a la semana 70. Creo que ya todos entendemos y manejamos el término de la 70ª semana. Está básicamente profetizada en el libro de Daniel, pero que está totalmente desarrollada en el libro del Apocalipsis. Amén. Entonces, quiero que nos centremos en de dónde sale el término semana 70, por qué llegamos a la semana 70, cuál es la importancia de la semana 70 o la 70ª semana, de la profecía que, como les dije un rato, no inició con Daniel, la profecía inicia con Jeremías. Daniel se la devora, la estudia, se la interpreta un ángel y de ahí le enseña realmente cuál es el camino a seguir, y desde luego Juan, que lo pudo ver visiblemente todo lo que acontece en esa 70ª semana. Entonces, para que entremos ya de lleno en el tema, miren, ¿dónde aparece eso entonces? En Daniel 9:24 le dicen a Daniel: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces aquí vemos que esta es palabra del ángel Gabriel que está revelando a Daniel a qué se refieren ese número. Bueno, no me quiero referir a las 70 semanas porque no nos estamos centrando en eso, sino que Daniel empezó a plantearse todo esto, a estudiar acerca de todo esto, en realidad cuando empezó a ver la profecía escrita por Jeremías. Y entonces Jeremías dice de que estaba decretado 70 años para la nación de Israel. Pero bueno, para que no vayamos tan rápido, déjenme explicarle un poquito cuáles son los otros nombres con los que la Biblia se reconoce la semana 70. Yo sé que usted conoce muchos de ellos. Mire esto, el primerito, y lo puse de primero con toda la intención porque ¿quién habló ahí en Mateo capítulo 24? ¿Quién dio esa referencia de ese título, de ese nombre? Claro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dijo que a esa semana 70 en realidad se le iba a llamar la gran tribulación. Esa última semana que falta por venir es la semana de la gran tribulación, la mega, dice ahí originalmente, mega tribulación. Y cuando el Señor le preguntaba a qué se refería esa semana 70, ustedes se recordarán que el Señor dijo: no ha habido un tiempo ni habrá otro después de ese como va a acontecer en ese tiempo, en esa famosa semana, porque el Señor la llamó la gran tribulación, un tiempo totalmente difícil y un tiempo inédito de lo que llevamos nosotros de vida. Solo imagínense todo lo que ha pasado en el mundo y no hay nada que se compare a lo que va a suceder. Ahora, también en Jeremías dice que se llama tiempo de angustia de Jacob. También en Isaías, estoy viendo todos los nombres que aparecen ahí desarrollados en relación a esta semana. El día del Señor, dice Isaías. Y no solo dice que es el día del Señor, sino que es un día de ardiente ira. También en Daniel, como lo vamos a ver, dice tiempo de angustia, ¿verdad? Sí es cierto que Jeremías dice tiempo de angustia para Jacob,
Pero Daniel habla de tiempo de angustia porque no solo es para Jacob. Si decimos tiempo de angustia para Jacob, estaríamos diciendo de que el mundo la va a pasar suave. No, es tiempo de angustia para Jacob y tiempo de angustia en general, porque también el mundo va a recibir, no solo la angustia no solo es para los judíos o los israelíes, sino que también es para los gentiles. Porque es el trato que el Señor está haciendo. La indignación, dice Isaías también, el tiempo de prueba, que eso aparece en Apocalipsis, el día de ardiente horno, eso dice Malaquías, también días de tinieblas y lobreguez en Joel, y día de venganza allá en Isaías. Como ven, creo que ¿cuántos hay? 10, ¿no? Bueno, no sé, son los que encontré. No sé si usted se recordaba de algún otro, ahí me lo pasa porque también podemos completar todos esos datos, pero el punto es que miremos cómo la Biblia se centra en un evento que va a venir, y miren cómo lo llama: tiempo de prueba, indignación, ardiente horno, ardiente ira, la ira del Señor. Bueno, son tiempos difíciles que el Señor llamó gran tribulación, y que es el término más general que nosotros conocemos. Pero cuando usted se topa que está leyendo la escritura y dice día de venganza, pues entonces ya sabemos de que están hablando de qué, de la 70ª semana de Daniel. ¿De qué entonces? De la gran tribulación, de la semana 70 que está profetizada ahí en Jeremías y Daniel. Entonces eso es a lo que queremos ver. Entonces ahora, avanzando un poco, ¿por qué el término semana? ¿De dónde sacó Daniel que era el término semana? Bueno, para empezar, déjenme recordarle algo. Esto es enseñanza angélica. Un ángel vino a darle la revelación a Daniel, no fue algo que matemáticamente él sumó y restó, no. Un ángel descendió a enseñarle a Daniel qué es lo que Dios estaba dándole a entender acerca de ese número 70, porque la importancia es de dónde sale ese número 70. Pero bueno, el término en Daniel 9:24 dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, ¿verdad? Entonces por ahí le enseñan para qué son esas 70 semanas. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo importante aquí que nosotros tenemos que ver es que Jeremías dice que para la nación de Israel había un momento de 70 años, pero a Daniel le dicen que son 70, pero semanas, ya no años. Bueno, semanas de años, mejor dicho, ya no 70 años, sino que 70 semanas de años. Y quiero avanzar un poquito con eso. ¿Qué es el término semana? Semana es esa palabra Shewa en hebreo, y es un 7. Semana significa 7. Por eso es que nosotros decimos, cuando usted le dicen, bueno, ¿cuándo se libera este cheque? Le va a tardar una semana. ¿Usted qué contabiliza? Claro, es automático, porque estamos acostumbrados a entender que una semana, cuando hablamos de nuestro calendario, una semana significa 7 días. Sin embargo, aquí el Señor le está enseñando otra cosa a Daniel: te voy a dar semanas, pero no de días, sino que de años. Y por eso es que es un periodo de 7. Shewa es un 7, ¿verdad? 7 días o 7 años. Entonces, ¿dónde podemos ver claramente esta enseñanza? Bueno, en Levítico 25:8. Esa es una instrucción que Dios le estaba dando directamente el Padre le estaba dando a Moisés, y le dice: contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. ¿Para qué el Señor le estaba diciendo a Moisés que calculara 70 o 7 semanas de años? Bueno, era fácil decir el día de liberación, el día de la trompeta, que todo el mundo era libre. Entonces tenían que dar contabilizar los 50 años para entrar al tiempo de liberación, ¿de acuerdo? El punto es que le dice el Señor a Moisés: vas a contarlo por semanas de 7 años. Entonces eso te va a dar 49 años. El siguiente año va a ser el 50, y ese va a ser el año del jubileo, donde todo el mundo va a ser libre, las cárceles van a ser libres, los que estén los que tengan deuda van a ser canceladas, los que estén ahí en esclavitud van a ser liberados. El asunto es que el Señor le dice 7 semanas, pero de años, es la diferencia, de años. Y por eso es que nosotros llegamos a la semana 70 de Daniel. Pero bueno, más adelantito dice por qué.
Es decir, bueno, una semana ya sea en días o ya sea en años, ¿verdad? Cuando usted entienda o lea Daniel, se va a dar cuenta de cómo es que Daniel llegó al entendimiento de las 7 semanas de años. Aparte que es revelación del Señor, es porque ya el Señor ya estaba dando por descontado de que había un periodo de liberación contabilizado en semanas de años y no semanas de días. Ok, ahora, para seguir más adelantito, solo déjenme enseñarle algo. ¿Por qué la semana 70 o 70? ¿Cómo es que llegó Daniel a ese punto? Que es todo lo que estamos tratando de ilustrar en esta noche. Entonces Daniel dice, bueno, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre los reinos de los caldeos, o el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor fue revelado al profeta Jeremías. Dice que debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo eran las desolaciones de Jerusalén? 70, pero ahí sí eran años literales. 70 años literales. Ahí no estamos hablando de ¿cómo se llama? De años de semanas. No. Daniel entendió, cuando Daniel fue a consultar el libro de Jeremías, mire qué interesante, el profeta Daniel consultando a los otros profetas que lo antecedieron a él. Y entonces Daniel bueno, entiendo yo que ya había pasado cierto tiempo. Recuérdense que ayer el rey Darío, ya había pasado Nabucodonosor, ya había pasado a Belsasar, ya había pasado, creo que Darío fue el tercero o el cuarto, no recuerdo. El asunto es que habían pasado varios reyes y Daniel seguía en la corte de Babilonia. Entonces él se puso a indagar en el libro de Jeremías cuál era lo profetizado por el Señor, de cuáles eran las desolaciones de Jerusalén, cuál era el tiempo de desolaciones de Jerusalén. Y Jeremías escribió, son 70 años. Entonces Daniel dijo, ok, no sé cuántos años llevaría Daniel, algunos piensan que ya estaba muy cerca. Entonces Daniel dice, quiere decir que nos aproximamos a la fecha de nuestra liberación. No podíamos decir obviamente de jubileo, porque ya no estaban ya no estaban viviendo ellos bajo la ley hebrea, sino que bajo la ley babilónica. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que él entendió en base a la escritura que había un término, que había un tiempo estipulado por el Señor para la liberación de su pueblo, y eso eran 70 años. Ahora, ¿eso dónde se cumple? Se cumple aquí en el primer año del rey Ciro. Rey Ciro, rey de Persia, para que en Esdras capítulo 1, verso 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro. Y dice de que Ciro, rey de Persia, y que quiso proclamar en todo su reino, y también por escrito, diciendo, así dice Ciro, el rey de Persia, el Señor Dios, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que esté en Judá. Entonces mire qué tremendo esto que hace el Señor, porque se da cuenta quién era Ciro. Ciro era un rey persa. ¿Dónde es Persia actualmente? ¿Dónde queda Persia actualmente? Bueno, a la Persia antigua, ¿qué país es el actual? Irán. Entonces eso es como que al día de hoy, porque ellos siempre han sido enemigos del pueblo de Israel, como que al día de hoy el Señor levante a un príncipe iraní y diga que va a ir a construir casa a Israel, casa para Dios a Israel. O sea que para empezar, obviamente no van a dejar salir porque lo matan primero, ¿no? Porque ya son musulmanes de línea radical. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que el Señor utilizó a alguien que, Isaías, si no estoy mal, en el capítulo 44, profetiza acerca de ese rey Ciro. Noten que Isaías profetizó eso, no sé si fueron 400 años antes de que sucediera. El punto es que le dice el Señor a Isaías, ¿sabe qué? Profetiza sobre el rey persa Ciro. ¿Y qué escribo, Señor? Que Él es mi pastor. Oiga esto, Isaías profetizando, Ciro mi pastor, que Él va a concederme, va a cumplir todo mi deseo. ¿En dónde? En mi nación. Hablando acerca de reconstrucción. Entonces, cuando hacemos unos ciertos cálculos, quizás no están tan exactos, y yo no vengo a presentar valores numéricos, porque de todos modos ni los puse en la presentación, pero el punto, ¿cuál es? El punto es que supuestamente, según calendario, la primera deportación judía de parte de Nabucodonosor para Babilonia ocurrió en el 605 a.C. Empezó la deportación
de los judíos llevados cautivos a Babilonia. Ahora, ¿cuándo proclamó eso este rey Ciro? Según los historiadores, esa proclamación, ese decreto fue emitido en el 538 al 537. Recordemos que antes de Cristo los números van en reversa. Entonces, ¿qué significa? Que hubo más o menos 68 años donde literalmente se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías. O sea que hasta ahí, digamos que estamos perfectos con el cumplimiento del tiempo literal. Pero Daniel entonces le explican que si bien es cierto se tenía que cumplir sus 70 años literales, tenía que venir después algo aparte acerca de eso. ¿Por qué? Porque el ángel le revela a Daniel en 9:25: has de saber y entender que desde la salida de la orden, ¿quién dio la orden? El rey Ciro. La salida de la orden para restaurar Jerusalén, reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Entonces note que los 70 años se los empiezan a cambiar a Daniel en semanas de años. Entonces dice, primero hay 7 semanas, ¿verdad? Y segundo hay 72 semanas. Entonces son 2 bloques que le dieron aquí a Daniel en la revelación. Un bloque de 7 semanas y el segundo bloque de 72 semanas. Y volverá a ser edificada, hablando de Jerusalén, desde la ciudad, con plaza, foso, pero en tiempos de angustia. Ahora, ¿por qué dice ahí esa palabra en tiempos de angustia? Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Lo principal que vamos a centrarnos aquí es que hubo un cumplimiento literal de la profecía de los 70 años. Ese fue el cumplimiento que le dio que profetizó Jeremías, y que obviamente Daniel entendió y que se cumplió a cabalidad. Pero hay otro cumplimiento que es el cumplimiento, podríamos decir, si usted me lo permite, podríamos decir que es un cumplimiento en periodo corto, aunque 70 años no es nada corto, ¿verdad? Pero no se compara con el cumplimiento de las 70 semanas de año, que son 490 años, que es el periodo largo y es el cumplimiento profético, por así decirlo, porque ambos son proféticos, pues, pero uno en periodo corto de tiempo, 70 años de cautiverio en Babilonia, y los otros 70 años, o 70 semanas de años, que sería el cumplimiento extendido hasta la llegada del Mesías príncipe. Entonces, vamos hasta ahí con los 70 años, o con las 70 semanas de años, y por qué llegamos al 70, o por qué es tan importante ver lo que es el 70. Entonces, cuando vemos esos 2 grupos, que primero tenemos el grupo de las primeras 7 semanas. 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas? 49 años. ¿Qué es lo que ocurrió en esos 49 años? Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Ok, ¿qué pasó con esas 7 semanas? Pues en esas 7 semanas ¿a dónde comenzó el reloj a marcar? Cuando el Ciro persa, el rey, manda la orden ¿de qué? De la reconstrucción de Jerusalén. Entonces ahí empieza el cronómetro de Dios a trabajar. ¿Para qué? ¿Trabajar en qué sentido? Trabajar en la contabilidad de esas 7 semanas que tienen que cumplirse. ¿Por qué? Porque es el inicio de los 70 años el cierre de los 70 años de la profecía de Jeremías, y la apertura de los 70 semanas de años que le están revelando a Daniel. Entonces aquí se conecta la profecía de Jeremías con lo que a Daniel le están revelando. El punto es que se cumplen 49 años. Esos 49 años no los podemos ver. Bueno, si usted lee el libro de Esdras y el libro de Nehemías, ahí se va a dar cuenta que Nehemías volvió a Jerusalén. ¿Y qué es lo que encontró? Encontró las puertas quemadas, encontró los muros derribados, encontró la casa destruida. Y entonces ellos se propusieron ¿a qué? Se propusieron a reconstruir todo eso, porque ya había una orden. El rey Artajerjes le dio una orden a Nehemías para que consiguiera madera, para que consiguiera carpinteros, consiguiera las personas necesarias para poder empezar a reconstruir. Ahora, note que dice que fue en tiempos de angustia. Eso que ya ocurrió con ellos. ¿Por qué tiempos de angustia? Porque, recuérdese usted, ¿se acuerda cómo dice Nehemías que edificaron los muros? ¿No se acuerdan? Dice que tenían en su mano una espada y en la otra la piocha, o qué sé yo, qué herramienta usaban para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque venían los enemigos. Sanbalat, dice que aparece ahí otro, ya se me olvidaron los nombres de ellos, pero que era, perdón,
Tobías, ¿verdad? Sanbalat, y aparece ahí otro que dice solo le mencionan por el árabe. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Eran enemigos del pueblo de Dios y que empezaron a burlarse, empezaron a tratar de detener la obra. Era reconstrucción o reedificación en tiempo de angustia. Es lo mismo que va a ocurrir en el tiempo final. Cuando estén reconstruyendo el tercer templo, ¿cómo creen que lo van a hacer? En tiempo de angustia. ¿No hay angustia ahorita en Jerusalén? Claro, están en medio de una guerra. Y una guerra de varios frentes, de 4 frentes, podríamos decir. Entonces, hay tiempo de angustias. Ahora, todo eso fue lo que pudo ver Jeremías. Y todo eso fue lo que Daniel vio, que tomó, pero el ángel se lo llevó más allá. El ángel no lo llevó en el periodo corto de 70 años, sino que se lo extendió en semanas de años, y por eso es que llegamos al periodo de estas 7 semanas. Ahora, una vez que se cumplen estas 7 semanas, ¿qué ocurre? Bueno, entonces comienza otra vez el reloj, porque viene el Señor y dice, después de esas 7 semanas, vienen otras, bueno, que es el mismo texto, pero vienen las otras 72 semanas. Entonces hay que trabajar sobre esas 72 semanas, 62 semanas también. ¿Y qué pasa en esas 62 semanas? Bueno, que iban a ser reedificados, ¿qué cosa? A volver a ser edificada la plaza, el foso. Nuevamente dice siempre el tiempo de angustia, pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Ahí están edificando, empiezan a edificar el templo. Es el tiempo necesario para poder edificar el templo. ¿Quién se recuerda quién hizo ese templo? El primer templo lo hizo Salomón, que aparentemente fue como en el siglo X antes del Señor Jesucristo. Pero el segundo templo lo hizo Zorobabel, perfectamente, lo hizo Zorobabel. ¿En qué tiempo lo hizo? Bueno, no tenemos una fecha exacta, pero más o menos usted puede tener un tiempo ahí de en los 397 a.C. probablemente. Pero el punto, ¿cuál es? El punto importante no es el tiempo en que lo hicieron, sino de que eso sucedió en esas 62 semanas de periodo que estaba transcurriendo en el tiempo de Israel, ya como nación que se estaba restaurando. Ahora, en ese tiempo, recuerde algo, en ese tiempo ocurren muchas cosas bien particulares. ¿Por qué? Porque en esos años el Señor le deja de hablar a la nación. ¿Cuál fue el último libro o el último profeta por el que habló el Señor a los israelitas? Malaquías, ¿correcto? Pero en Malaquías les da una gran regañada. Les habla acerca de las malas ofrendas, que como pueblo están apegados a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. Y entonces el Señor guarda silencio por más de 400 años, hasta que viene ¿quién? Viene Juan el Bautista pregonando, anunciando a nuestro Salvador. Entonces aquí vemos que pasan unos eventos muy particulares. ¿Por qué? Porque desde Malaquías hasta Mateo hay más o menos 400 años. 400 años que fueron de silencio, hasta que aparece nuevamente aparece el Señor, o mejor dicho, aparece primero Juan el Bautista y después el Señor, y obviamente el Señor manifiesta que más o menos estamos hablando del 30 después de Cristo, porque es el tiempo donde el Señor se manifiesta diciendo que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Cuando Él ya tenía 30 años de edad. Entonces estamos hablando de que en el año 30 después de Cristo el Señor se manifiesta la salvación, manifiesta la cercanía del reino, y ahí se está cumpliendo la profecía de Daniel de las 62 semanas. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que ¿hasta dónde iban a llegar en las 62 semanas? Hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un poquito más, pero mire esto. En Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, dice. Esa es la palabra profética de Daniel. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar yo con eso? De que cuando se cierra el ciclo de esas 2 semanas, cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solo es cuando Él muere, sino que creo que finaliza cuando Él resucita. Y ya en un momento les digo por qué. El punto es que cuando el Señor muere, que es como sabemos, Él pasa 3 días y 3 noches en el infierno, ¿no? De ahí Él resucita, y cuando resucita se le aparecen muchos por un buen tiempo, y el Señor les dice, más o menos fueron como 40 días, y el Señor les dice después a los discípulos, los lleva al monte de los olivos y les dice: bueno, esperad
aquí en Jerusalén hasta el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí comenzaba la inauguración de la iglesia. Entonces ahí se cerraba el ciclo del Señor. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque dice de que en ese texto dice que se le quitará la vida al Mesías. Al Mesías. Y entonces, como ya todos sabemos, ¿a quién se le dice el Mesías? O, bueno, obviamente es a nuestro Señor Jesucristo, pero el Mesías es en el Antiguo Testamento, que es el ungido. Y en el Nuevo Testamento es Cristo, que es ungido en griego. ¿Voy a entender? En hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Entonces, eso significa ungido. Entonces, por eso estamos hablando de que el Mesías príncipe, cuando aparezca, cuando se le quitará la vida al Mesías, al ungido. ¿Por qué ungido? Porque cuando él ya resucita como el Mesías príncipe, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como el reino no se iba a manifestar todavía, entonces ahí se detiene el contador del Señor para darle paso a la iglesia, para darle paso al tiempo de iglesia. Entonces, ese es el punto donde queremos llegar. Y entonces, ¿en qué semana nos quedamos detenidos ahí? 7 más 62, ¿cuánto se quedaron? 69, nos quedamos detenidos a 69, por eso es que nos falta entrar a las 70 semanas de Daniel, o la 70ª semana, que es la semana de la gran tribulación, la ardiente ira, la ira de Dios, la angustia de Jacob y la angustia para todas las naciones. Entonces ahí es el punto donde vamos cuando llegamos a las 70 semanas de Daniel. Entonces aquí entramos ya al punto de la última semana. Daniel 9:27 dice, y por una semana, por otra semana, mejor dicho, aquí viene un break, hubo un break, ¿verdad? Por otra semana, dice Daniel 9:27, confirmará el pacto con muchos. Obviamente, cuando ya te indaga, se va a estar dando cuenta de que Daniel ahí está hablando del pacto que va a hacer el anticristo, la bestia, el falso profeta, toda la parte del demonio que el Señor reprenda que va a venir. Y dice que a la mitad de la semana va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí viene la profecía de Daniel ya contando o narrando los hechos de la última semana que va a venir, y que es la que se espera que obviamente va a llegar, a la que la iglesia no tiene por qué sufrir. Amén. Entonces el Señor tiene que completar el trabajo con usted y conmigo, por difícil que parezca, ¿verdad? Pero tiene que completar el trabajo con nosotros. ¿Para qué? Para que una vez la iglesia sea llevada ya al trono del Señor y estar siempre con Él en los cielos, como dice Pablo en Tesalonicenses. Entonces, mientras nosotros estamos celebrando bodas allí en el cielo, usted sabe que aquí comienza el conteo de la 70ª semana. Comienza el conteo del trato con Israel y comienza de nuevo el conteo del trato a las naciones. Porque eso es lo que el Señor quiere. A Israel viene a salvarlo, pero a las naciones o se ponen a cuentas con mi doctrina, o van a ser desechados. Eso es lo que el Señor está diciendo. O se alían conmigo como Dios, o si se van al lado de las tinieblas, pues van a ser desechados. Es como las tinieblas. Entonces ese es el trabajo que el Señor está desarrollando primeramente en la iglesia. Ahora, cuando la iglesia es raptada, se activa nuevamente el cronómetro del Señor. Se activa nuevamente el cronómetro de Dios, contabilizando ahí sí la entrada a la última semana de año, los últimos 7 años que nosotros conocemos perfectamente bien. Entonces, donde sufren las naciones y donde hay un programa especial ya para las naciones y para Israel. Ahora, a esta semana es algo que entendemos que el Señor dio acontecimientos difíciles. Y mira cómo lo dijo el Señor aquí siempre en Mateo capítulo 24:20, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Habría algún problema? Bueno, si es en invierno, desde luego que sí, pero ¿habría algún problema que nosotros nos toque vivir un día sábado? Claro que no, porque esa palabra que el Señor está hablando ahí no es para nosotros la iglesia, es para la nación de Israel, porque ellos sí tienen que respetar la ley como ley. Entonces el día sábado es día de reposo. No tienen que andar recogiendo maletas ni nada para poder salir huyendo. Y ahí sí es un día de invierno. Pero entonces el Señor dice que vuestra huida
orad para que vuestra vida no sea en ese tiempo, porque entonces habrá gran tribulación. Ahí está hablando específicamente el Señor de la 70ª semana, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Y yo puedo encadenar este texto con aquel otro que el Señor menciona, ahí sí, a la iglesia. Orad, ¿para qué? Para ser tenidos por dignos de escapar de todas aquellas cosas que vendrán. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que estar bien entendidos y apercibidos de que ese tiempo viene y que se acerca para nosotros el rapto, y el rapto para ti y para mí va a ser un galardón. El salir arrebatado y salir aprobado en el trono del Señor, ya lo hemos visto, es un galardón que el Señor nos va a dar. Pero el galardón tenemos que, yo no estoy diciendo de que porque venimos a la iglesia, porque oramos en la mañana, tarde y noche con dirección a Jerusalén, el Señor nos va a perdonar y entonces nos va a... No estoy diciendo que por nuestras obras vamos a salir adelante, pero el Señor recompensa toda buena obra que tú y yo hagamos. Y como el Señor recompensa toda buena obra que tú y yo hagamos, entonces quiere decir que estamos puestos para buenas obras, así como dice Efesios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Buenas obras para poder ser tenidos por dignos de escapar, ¿verdad? Y no como dice Juan, para que cuando ya estemos en el trono del Señor, no vayamos a salir de allá avergonzados. Bueno, eso ya lo hemos visto, no quiero volver en esa parte, pero el punto trascendental importante aquí es que esa oración de huida no es para ti ni para mí, eso es para Israel. Para ti y para mí es que nosotros nos preparemos para estar listos para cuando Él venga. Amén. Ahora, quiero enseñar esto, hacer un pequeño resumen, ahorita un paréntesis de cómo vamos en el asunto ya de la línea de tiempo. Entonces, no te hagas. Línea de tiempo, la semana 70. ¿A quién se le está profetizando la semana 70? Esas semanas 70 profetizadas en Jeremías y en Daniel. Pues obviamente a la nación de Israel. Ese es el tiempo exclusivamente para Israel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vimos que está dividida en dos partes. Una parte, 7 semanas. ¿Y qué pasa en esas 7 semanas? Bueno, comienzan a partir de la orden emitida por el rey persa, Ciro, para poder reedificar Jerusalén. Entonces ahí comienza el cronómetro de Dios a marcar en esas 7 semanas para la reconstrucción de Jerusalén, que están bien narradas ahí, como dice en Nehemías capítulo 2, verso 1. Pero más adelantito, una vez se cierran esas 7 semanas, comienza entonces el conteo de las siguientes 62. ¿Por qué es importante separar? Porque una es cuando se emite la orden y cuando comienzan los trabajos de restauración hasta que terminan la muralla exterior con todas sus puertas, que es el trabajo que desarrolló Nehemías allá junto con Esdras. Y que no solo eso, restauraron los cultos, restauraron la adoración y la alabanza para el Señor, aunque no tenían templo. Pero ¿qué viene después? Vienen las 62 semanas donde ellos continúan restaurando, y ahí sí se levanta un templo. Ahí sí se levanta el templo de Zorobabel, que en ese tiempo también Herodes lo reconstruyó después de las revueltas que lo dañaron. Entonces Herodes lo reconstruye, lo amplía, lo hace más grande, y que fue el templo que el Señor pudo ver, o que le enseñaron los discípulos al Señor cuando le dijeron: mira, Señor, qué templo, qué majestuoso, mira las paredes enchapadas de oro, mira todos los ornamentos que tiene. El Señor les dijo: mira, ¿sabe qué? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y si actualmente nosotros miramos el lugar donde estuvo el templo, cabalmente no hay piedra sobre piedra. Ahí están todas diseminadas aquellas piedras que nadie se las ha podido robar, porque son bastante pesaditas y muy grandes. Aunque si hubiese sido en Honduras ya no estuvieran ni la red. Bueno, no hablemos mal de Honduras, perdón a la nación. Pero bueno, entonces, ¿cuándo se cierran esas 62 semanas, hermano? En el monte Calvario. Bueno, a veces, por así decirlo, porque en la resurrección ya vemos que aparece el Mesías príncipe, pero ahí es donde podemos decir que se detiene el reloj del Señor, cuando se cumplen esas 483 años en la crucifixión de Cristo. Y obviamente el Señor después obviamente sale y dice, pero ya es el tiempo ya presentado ¿para quién? Para la iglesia, porque después viene el tiempo, la era de la iglesia, que es los 2000 años que llevamos hasta ahora, ¿verdad? Entonces aquí como que ocurre un paréntesis con el trato con Israel. Aquí dejan, ¿sabes qué, Israel? Aquí te dejo a un ladito, y ahora ya no voy a tratar con el Israel nacional, ahora voy a tratar con el Israel espiritual. ¿Por quién está conformado? Por judíos creyentes, así como también como gentiles creyentes que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Entonces somos
según Pablo, ahora nosotros somos el verdadero Israel del Señor. Amén. Entonces, con ese Israel es que está tratando ahora Dios, con ese Israel en este tiempo. Pero ¿cuándo va a terminar esto? Cuando ya se cierre la puerta, cuando ya se salve el último gentil, el último judío que haya aceptado al Señor Jesucristo, y venga finalmente el arrebatamiento de la iglesia. Aunque a algunos les parezca ficción, pero eso es algo que está profetizado. Y si todo lo anterior, mire, si todo lo anterior del Calvario para atrás se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir lo demás? ¿Por qué no se va a cumplir lo demás? Si eso es lo más fácil para el Señor. Pero bueno, el punto es que una vez que venga el arrebatamiento, recuerden que nosotros nos quedamos aquí arriba en la iglesia y comienza nuevamente el reloj a marcar la siguiente última semana que le queda, que es la semana 70, y ahí nuevamente viene ¿con quién? Con Israel. Aquí ya no hay iglesia, aquí ya no. Yo sé que van a haber salvos ahí metidos, pero son como quien dice intrusos. Si usted y yo nos quedamos a la gran tribulación, vamos a estar en el lugar equivocado porque no teníamos que haber estado ahí. Pero si nos quedamos es porque el Señor no nos halló dignos de irnos y nos devolvieron a lavar nuestras vestiduras ahí en medio de la sangre de la gran tribulación. Espero que no nos encontremos ahí, sino en el cielo. Bueno, entonces ahí van a tratar con el Israel nacional, con la nación del Señor. Y permítame que acá. Entonces dice que ahí se cumplen las 70 semanas, 490 años que es de gran tribulación, donde se manifiesta el anticristo. ¿Y cuándo finalizan esa séptima o 70ª semana? Finaliza en el retorno, ahí sí, la segunda venida visible del Señor. Ya no su parucía, sino que su epifanía, donde todo ojo le va a ver, se va a manifestar. Y dice que a todos sus enemigos los va a desaparecer ahí del mapa. ¿Cuándo? En la segunda venida. Y cuando viene Cristo, su segunda venida, se manifiesta como el Rey de Reyes, Señor de Señores, instala su reino milenial. Y todo aquel, déjenme decirle eso, mucho hemos oído del nuevo orden mundial, ese sí va a ser un nuevo orden mundial de veras. Porque ahí dice que en ese reino milenial, que no estamos hablando de esa parte, pero hay un comercial, dice que en ese reino milenial, el que no vaya a adorar al Señor Jesucristo presencialmente no va a poder sembrar, no va a poder cosechar, no le va a llover en su territorio. Bueno, ahí va a ser una ley imperativa el poder ir delante del Señor Jesucristo. Pero bueno, eso es, ahí otro día lo platicamos. El punto es que cuando el Señor aparezca en la segunda venida, Él destruye a todos sus enemigos y une a la nación de Israel nuevamente con su iglesia. Y entonces entramos en el periodo de reino milenial. Y ahí llegamos pues hasta el final del milenio, donde está la guerra de Gog y Magog, y bueno, nuevos cielos, nueva tierra, y se acabó la historia. Pero el punto ¿cuál es? Que por ahorita estamos en este tiempo, yo creo que ya estamos, podríamos decir, a las puertas, aquí, a las puertas ¿de qué? De que venga el arrebatamiento y que entremos a ese periodo de la última semana, de la 70ª semana de Daniel. Ahora, un punto más para ir concluyendo, aquí lo vamos a dejar en esta noche, pero déjame decirle algo. Los eventos profetizados para esa semana, sobre esa semana, miren lo que dicen a Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad, sobre tu santa ciudad, para poner fin. Y aquí entonces le dicen, ¿cuál es el objetivo de la semana, de la 70ª semana? ¿Cuál es el objetivo? Poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, ahí de una vez por todas, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente venimos previamente de donde llegó el anticristo a hacerse pasar por el Señor y a blasfemar sobre las cosas de Dios y a contaminar el lugar santísimo. Entonces el Señor viene aquí a ungir el lugar santísimo, ya como último, a ponerle el broche de oro a todo el trabajo que el Señor va a hacer ya para entrar al reino milenial, con una ciudad y un templo ya completamente restaurado y ganado para el Señor. Correcto, limpieza total, una limpieza total para poder entrar al reino milenial ya con el Señor presencialmente, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, porque como son 6 cosas que habría que ver para poder continuar en esta parte de los eventos profetizados sobre esa semana, pues ya obviamente ya no nos alcanza el tiempo, pero sí quería entender que la 70ª semana de Daniel es producto de, hermanos, concluyo con esto.
concluyo con esto. ¿De dónde le vino a Daniel esa revelación? Recuérdense, ¿qué estaba leyendo Daniel para poder entender esta septuagésima temática? Por el libro de Jeremías. Entonces creo que estoy tratando de ilustrar ya como un punto devocional. Cuando tú y yo vamos a la Escritura, tarde o temprano el Señor te va a iluminar para entender algo. Y cuando entendamos algo, propongámoslo en nuestro corazón de no faltar el respeto al Señor, de no practicarlo en nuestra vida, para que vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando. Y entonces ese es el punto importante de lo que Daniel me enseña a mí. Fue a la Escritura para poder ver claro. A él le bajó, porque Daniel estaba acostumbrado a hablar con Gabriel. No sé si usted ha hablado con Gabriel alguna. Tal vez Gabriel es el vecino, porque allá nació, ¿verdad? Pero no el ángel. Pero no el ángel. Entonces Daniel estaba acostumbrado a hablar con ellos. Dice que después vino otro ser más adelantito y que lo tuvo que ayudar Miguel porque la lucha era fuerte. No sé si se habla de Gabriel o no, no recuerdo haber escuchado el nombre. Pero dice que era un ángel que Miguel lo ayudó a salir adelante. El príncipe de tu pueblo que tuvo que venir en mi ayuda para poder llegar a ti y traerte esta revelación que viene de parte de Dios. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que él no se quedó solo escuchando lo que los ángeles decían, bajó a la Escritura. Entonces, si aquí no te ha hablado ni un ángel, ni a mí tampoco, pues entonces vayamos a la Escritura, que el Señor sí nos va a hablar directamente. Entonces, con eso lo dejo en esta noche. Amén, amén y amén. La semana 70, la profecía de Daniel. Bueno, vamos a continuar ahí más adelante con